Y abrimos este segmento con información del ámbito internacional. Colombia se mantiene en alerta ante la crisis migratoria de Venezuela y hay preocupación por las diferencias marcadas entre ambos países. Autoridades colombianas temen que se pueda crear un escenario de guerra. Y para hablar sobre este asunto es que contactamos vía Skype con el politólogo y analista internacional Claudio Fantini. Buenas noches, Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un gusto saludarte, Rosario. Escenario complejo en Venezuela, más en la frontera con Colombia. Se habla por un lado de aislamiento, por otro lado de guerra. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, es como una encrucijada, porque hay dos alternativas que tienen que ser descartadas. Una alternativa es la injerencia, la intervención militar. No existe una solución militar. La palabra solución y la palabra militar en este caso resultan incompatibles. Y hay un sonido, hay tambores de guerra. El presidente Iván Duque de Colombia mencionó esa posibilidad, después se retractó, pero ya mencionada estaba. A eso se sumó lo expresado por el embajador Francisco Santos, embajador de Colombia en Washington, los dichos también de Luis Almagro, que tanto tembladeral provocaron en la política del Uruguay. Almagro también luego trató de morigerar sus expresiones, pero lo dicho estaba, y por lo tanto hay que decir que hay oficinas en América del Sur y también en América del Norte, en el primer punto donde se planteó esa alternativa, o al menos se reunió la alternativa de la vía militar, fue en Washington, en el despacho oval de la Casa Blanca. Por lo tanto, hay que decir que se escuchan tambores de guerra y por lo tanto eso da para pensar que el fantasma de un conflicto armado sobrevuela la de Sudamérica, y a esa posibilidad habría que descartarla, porque una guerra entre Colombia y Venezuela no sería como la última guerra que hubo en América del Sur, allá por la década del 90, cuando el Perú, gobernado por entonces por Alberto Fujimori, y el Ecuador, gobernado entonces por Sixto Durán Ballén, se enfrentaron en la cordillera del Cóndor, la llamada cordillera del Cóndor, sobre el río Cenepa, una región selvática. Aquel fue un conflicto acotado territorialmente y necesariamente también acotado a esos dos países. Y además había otro límite, el límite diplomático, que es la existencia del protocolo de Río. Claudio, a propósito, sí. Mencionabas hace instantes al secretario general de la OEA, Luis Almagro, ex canciller de la República aquí en Uruguay, que fue uno de los que mencionó la palabra intervención. Esto ha tenido diversas repercusiones políticas en nuestro país. ¿Qué lectura se hace de esta fragmentación que se da dentro de la izquierda uruguaya por este tipo de comentarios? Bueno, de momento es como si la región no estuviese poniendo su mirada sobre la cuestión uruguaya. De momento en la región lo que se plantea es si es viable o no una alternativa militar y cuáles son las posiciones al respecto. Decía que un conflicto entre Colombia y Venezuela nunca podría ser acotado como lo fue en los 90 la guerra peruano-ecuatoriana en la cordillera del Cóndor. Esta sería una guerra de consecuencias sísmicas para toda la región y por ende debe ser descartada como tal. Como Almagro luego moderó su tono y aclaró que no había querido referirse a eso, la situación de Almagro a esta hora ya pasa por cómo es percibido en el propio Uruguay. Uruguay, y creo que fue muy importante que lo haga, ha dejado en claro, tanto en el oficialismo como en la oposición, su adhesión a la doctrina Rodríguez Larreta, en definitiva una doctrina que nace en Uruguay y que es claramente y contundentemente contraria a toda solución por la vía armada, toda injerencia militar en un país determinado. Lo que también tiene que tener en claro, y a esto me parece no lo está reflejando el debate uruguayo y no lo está reflejando de momento el debate en la región, es que la alternativa a la injerencia militar que debe ser descartada no puede ser la inacción total.
La inacción total es casi a esta altura complicidad con la tragedia que está viviendo el pueblo venezolano. Estamos viendo una diáspora de rasgos bíblicos, ¿no? Y a esta altura, optar como lo está haciendo el gobierno boliviano o el nicaragüense, que son defensores de un régimen claramente violatorio de los derechos humanos y claramente causante de una tragedia en masa, es un acto de complicidad que no puede ser admitido a esta altura de semejante tragedia. Por eso no puede ser ni la solución armada, ni puede ser la indiferencia que ha caracterizado a la región hasta este momento y que ha llegado a este nivel de la tragedia que no solamente pesa sobre el pueblo venezolano, sino que empieza a alterar equilibrios en la región. Bien, muchas gracias, Claudio, por tu análisis sobre este tema en el día de hoy. Que pases muy bien. Gracias, un saludo.